¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy, como no podía ser de otra manera, traemos el análisis y la predicción de la gran final masculina de Roland Garros 2025 que va a enfrentar al número 1 del mundo, a Jannik Sinner, frente al número 2, frente a Carlos Alcaraz, que consiguió la victoria el año pasado aquí en el Gran Torneo de la Tierra Batida de París. Antes de comenzar con el vídeo como tal, ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y sobre todo activad la campanita también para que os llegue todo lo nuevo del canal, que va a ser mucho a lo largo de estos meses. Ahora sí, comenzamos. La verdad es que este encuentro entre Sinner y Alcaraz es el gran duelo no solo del presente sino también del futuro de la próxima década. Es la primera final de Grand Slam en la que se van a enfrentar de manera directa. Esto está haciendo que se genere mucha expectación alrededor de este encuentro, lógicamente. Al final ya se han enfrentado en finales ambos tenistas, pero nunca en una tan importante. Así que dentro de un ratito, pues está claro que se va a llevar a cabo una batalla sin cuartel por conseguir la Copa de los Mosqueteros. Vamos ahora con la información general. Ya sabéis que la predicción como tal la hacemos al final del vídeo, pero antes tenemos que hacer un repaso a todo lo que concierne a este gran partido. Como decíamos, información general: Jannik Sinner, número 1 del mundo; Carlos Alcaraz, número 2. Enfrentamientos directos sobre la tierra batida de Roland Garros. 1. El año pasado, en la semifinal, ganó Carlos Alcaraz en 5 sets en un partido muy disputado y con alternativas, que finalmente se acabó llevando el jugador murciano, que ganaría el título precisamente 2 días después, derrotando en la final a Alexander Zverev. Edad muy parecida, un año más Sinner, 23-22. Ambos son diestros, de hecho los dos también tienen el mismo número de títulos individuales, 19 para cada uno. Y en cuanto a la ratio de victorias y derrotas, la de Alcaraz es mejor, pero sí que es cierto que Jannik Sinner a lo largo del último año y medio está perdiendo muy pocos partidos, está acumulando un gran número de victorias y poco a poco se acerca en ese porcentaje. Vamos ahora con el head to head entre ambos. 11 partidos han disputado Jannik Sinner y Carlos Alcaraz entre ellos. 7 victorias para Carlos, 4 para Jannik. Vamos a hacer un pequeño comentario a los partidos que han ido jugando entre ellos. El primero se produjo en el año 2021 en París, pero no en Roland Garros, sino en el Masters 1000 de París-Bercy sobre pista dura. Alcaraz venció en 2 sets, bastante disputados, 7-6, 7-5. En el año 2022, 3 enfrentamientos, los 2 primeros se los llevó Sinner, tanto en octavos de Wimbledon como en la final del torneo de Umag en Croacia. No obstante, el último duelo de ese año se lo llevó Alcaraz, en lo que de hecho fue el mejor partido de largo entre estos dos jugadores. Venció Carlos en 5 sets y más de 5 horas de encuentro en ese duelo de cuartos de final del US Open, que fue nombrado el partido del año en el circuito ATP. En el 2023 también se enfrentaron varias veces. Alcaraz se llevó la primera en la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells por 7-6 y 6-3. Los otros dos encuentros que disputaron ese año fueron a parar del lado del transalpino, que se llevó la victoria en la semifinal del Masters 1000 de Miami y también en la semifinal del ATP de Pekín, del torneo de Pekín. Pero la tendencia comenzó a cambiar, de hecho ha cambiado radicalmente a raíz de la última victoria de Sinner en el año 2023 en Pekín. Desde el 2024 todos los enfrentamientos entre estos dos jugadores han ido a parar del lado de Carlos Alcaraz. 2024, 3 enfrentamientos en la semifinal de Indian Wells, en la semifinal de Roland Garros y en la final de Pekín. En todos venció Carlos. Sí que es verdad que en los 3 encuentros tuvo que ir al límite el español. Indian Wells en 3 sets, Pekín en 3 sets y más de 3 horas, y Roland Garros a 5 mangas. Pero al final todos estos encuentros fueron a parar hacia los intereses del tenista del Palmar, que además en el único precedente entre ambos jugadores en el 2025 también se ha llevado la victoria. Fue hace apenas 3 semanas
en la final del Masters 1000 de Roma, en casa de Jannik, por lo que esa victoria tuvo un gran valor para Carlos. Hablamos ahora del camino que han tenido que recorrer ambos jugadores hasta la final, hasta el partido por el título de Roland Garros. Comenzamos por el de Jannik Sinner, por el del número 1 del mundo. Un camino inmaculado por su parte. No se ha dejado ni un solo set Jannik Sinner, cosa que tiene muchísimo mérito. 6 partidos, todos los ha ganado en 3 mangas. Y comentamos brevemente quiénes fueron sus rivales. En primera ronda venció al francés Arthur Rinderknecht por 6-4, 6-3 y 7-5. En el segundo partido retiró a Richard Gasquet y a su maravilloso revés a una mano con un marcador de 6-3, 6-0 y 6-4. Ante Jiří Lehečka se enfrentó en la tercera ronda, le doblegó, le avasalló, de hecho, por un marcador final de 6-0, 6-1 y 6-2. Solo consiguió 3 juegos el checo. En octavos de final acabó con la resistencia de Andrei Rublev por un marcador final de 6-1, 6-3 y 6-4. En cuartos acabó con el maravilloso trayecto del kazajo Alexander Bublik con un marcador final de 6-1, 7-5 y 6-0. Y en semifinales Sinner ganó en un grandísimo partido a Novak Djokovic por un marcador de 6-4, 7-5 y 7-6. La verdad es que el partido, el choque, tuvo un gran valor emocional, sobre todo ver cómo Djokovic se marchaba de la Philippe Chatrier con sabor a despedida. Hizo un buen partido el serbio, sobre todo en el segundo y en el tercer set, compitió muy bien, pero Sinner en los momentos importantes dio el do de pecho para llevarse la victoria. Vamos ahora con el trayecto de Carlos Alcaraz hasta este último partido. Alcaraz, a diferencia de Sinner, sí que se ha dejado varios sets, en concreto 4, ha tenido más altibajos a lo largo de sus partidos. En primera ronda venció al italiano Giulio Zepieri por 6-3, 6-4 y 6-2. En la segunda ronda se dejó su primera manga ante el húngaro Fabián Marozsan. Acabó venciendo en 4 sets por 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2. En el tercer partido sufrió de lo lindo para acabar con la resistencia del bosnio Damir Rumur por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4. En el tercer y en el cuarto set el bosnio jugó a un nivel increíble, probablemente el mejor tenis de su carrera para poner contra las cuerdas a Alcaraz, pero al final, después de bastante sufrimiento, acabó llevándose el partido en 4 mangas. También necesitó de 4 sets para salir victorioso de su duelo de octavos de final ante Ben Shelton. 7-6, 6-3, 4-6 y 6-4 fue el resultado final. En los cuartos de final jugó su mejor tenis de todo el torneo, su mejor partido ante el estadounidense Tommy Paul, al que solo permitió ganar 5 juegos, 6-0, 6-1, 6-4. Acabó ganando de manera abultada a Carlos. Y en la semifinal se benefició de la retirada del italiano Lorenzo Musetti, que le ganó el primer set de hecho, pero al final Alcaraz reaccionó en el segundo y a partir del tercero desplegó todo su tenis, y esto sumado a las molestias físicas de Lorenzo hicieron que el partido acabara con un resultado final de 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 y retirada del transalpino. Vamos ahora con datos concretos de ambos jugadores en Roland Garros en este año, lógicamente. Vamos allá con la comparativa. Ambos han jugado 6 partidos. Carlos Alcaraz ha conectado cerca de 60 winners más que Sinner, 242 frente a 186. Jannik, eso sí, ha conseguido conectar más saques directos, 30-21. Este dato bastante interesante y refleja mucho qué estilo tiene cada uno y cómo juegan, ¿no? Que es el número de errores no forzados, 189, 114. En este caso esto lo que nos permite ver es que Carlos Alcaraz arriesga más, tiene un estilo de juego mucho más agresivo en algunos momentos quizás, y esto le hace cometer más errores, también tiene más desconexiones, mientras que Jannik Sinner tiene unas pautas de juego mucho más consistentes a lo largo de los partidos, menos altibajos, más solidez, y esto le hace cometer menos errores, evidentemente. 114 en 6 partidos no llega ni a 20 por encuentro, es decir, es un número de errores bastante aceptable. Alcaraz ha pasado bastante más tiempo en pista, ahora iremos con eso, pero lógicamente esto lo que le ha hecho ha sido que en general pues gane bastantes puntos más con el primero que Sinner.
De todas maneras, lo que es más interesante de todo esto es que, pese al mayor tiempo pasado en pista por Alcaraz, Sinner ha ganado más puntos con su segundo servicio, 122 frente a 113 del español. Luego veremos más datos, pero la velocidad del segundo saque de Sinner es algo más baja que la de Carlos, busca más la colocación quizá que no la potencia, y bueno, a la hora de jugar con segundos consigue ganar bastantes puntos de los que juega. Al final, ese punto estratégico a la hora de sacar adelante ese tipo de puntos que juega con el segundo saque es muy importante. Puntos en la red, 67 a 134, exactamente el doble ha ganado Carlos Alcaraz. Bueno, tiene un juego mucho más de dejadas, de subidas que Sinner, así que es normal. En puntos de break ganados, pues 31 de Sinner por 34 de Carlos, bastante pareja esta estadística. Más puntos ganados al resto por parte de Alcaraz. Y en dobles faltas, muy revelador esto, Jannik Sinner solamente ha cometido 2 dobles faltas en toda la edición de Roland Garros. En 6 partidos solo 2 dobles faltas, lo que habla de nuevo, así como el bajo número de errores no forzados, de la consistencia del tenista transalpino frente a las 14 dobles faltas de Carlos Alcaraz a lo largo de esta competición. Tiempo pasado en pista, cerca de 2 horas más por parte de Carlos, 14 horas 37 minutos, 12 horas 51 por parte de Jannik. Vamos ahora con tema de velocidades, ya lo comentábamos, lo apuntábamos brevemente hace un momento. En el primer servicio, bastante similar, la velocidad 191 km por hora Sinner, 190 Alcaraz. En los segundos saques, casi 10 km por hora más potentes los de Alcaraz. Sinner buscando más la colocación, le funciona, así que perfecto. Velocidad, en la derecha, ambos tienen una derecha potente, quizá la de Alcaraz es algo mejor. Sinner comete más fallos por ahí, quizás, pero en velocidades también muy similar, 122 Sinner, 123 Alcaraz. Eso sí, Jannik le pega más fuerte al revés, 115 km por hora de media frente a 109 del tenista murciano. Así que, ahora sí, vamos al turrón, al análisis como tal de lo que puede ser esta gran final de Roland Garros. Al final, bueno, Alcaraz en los últimos partidos ha demostrado tenerle tomada la medida a Jannik Sinner. Esto en teoría le hace partir, creo yo, en los porcentajes lo reflejaré con un punto de favoritismo, no demasiado, pero sí que es verdad que en los últimos partidos ha sabido muy bien cómo jugarle al tenista transalpino. Sinner recupera muy rápido el centro de la pista, en todos sus partidos lo podemos comprobar, ante Djokovic también, se reflejó de manera bastante clara, pese a que Novak jugó un muy buen partido, Sinner prácticamente no lo regaló nada. Y Alcaraz sí que es cierto que en los últimos enfrentamientos, sobre todo en el de Roma, se vio bastante claro, consiguió hacerle bastante daño y desplazarle mucho de la zona donde se siente cómodo a partir de saques abiertos. Al final se necesita mucha precisión para hacer ese tipo de saques. Alcaraz la tuvo en Roma y eso le permitió sacar a Sinner de su zona de confort y a partir de ahí dominar los puntos, sobre todo con su golpe de derecha, que sin duda es el más característico de Carlos. Sinner en el resto, pues ¿qué debe intentar? Pues lógicamente golpear muy profundo cada vez que pueda. Los segundos saques de Alcaraz debe atacarlos, cometer pocos errores. La clave es meter restos incómodos, pero no suele cometer muchos errores, así que si sigue en esa línea de fallar poco va a tener bastante ganado Jannik. Pero sobre todo eso, al final, cada vez que pueda, incomodar a Alcaraz, restos a los pies, jugarle quizá algo más por la zona de revés. No es que Sinner tenga una mala derecha, pero por ejemplo ante Djokovic se vio que en algunos momentos puntuales sí que estuvo algo más fallón con ese golpe. Y de revés a revés, creo que es lo que le interesa a Jannik. De revés cruzado a revés cruzado, luego Sinner cambia muy bien del cruzado al paralelo y a la inversa también. Así que esto lo que puede provocar es que Alcaraz esté más incómodo. Al final está claro que Alcaraz debe buscar su derecha. Sinner quizá le interesa algo más ir por la zona del revés. En clave Jannik, pues lógicamente con su servicio también. Te diría que necesita un alto porcentaje de primeros, pero ante Djokovic tampoco fue con mucho primero.
y consiguió ganar el partido. Al final, lo bueno que tiene Sinner es que, lógicamente, necesita del saque, ¿eh? Todos los jugadores necesitan sacar bien para ganar este tipo de partidos, es evidente. Pero Sinner es tan fiable en prácticamente todas las facetas del juego que eso es lo que más debe preocupar a Carlos, que es difícil encontrar una manera de neutralizar todas las virtudes que tiene el italiano. De todas formas, probablemente lo que Alcaraz debe hacer es, sobre todo, jugarle con las alturas, bolas altas para que Sinner no golpee a la altura de la cadera, que al final es el golpe de seguridad, ¿no? Pues bien plantado y la bola a media altura, al final, si juega con bolas altas, bolas bajas, que tenga que flexionar Sinner, que tenga que alzar el brazo para golpear, eso a Alcaraz le debería ayudar, porque ahí Sinner estará más incómodo y en cuanto pueda, lo que decíamos, entrar con su derecha. Las dejadas, pues bueno, es un recurso muy bueno que tiene Alcaraz, pero poniendo el ejemplo del partido de Sinner ante Djokovic, Djokovic ganó a Zverev, sobre todo cortándole el ritmo constantemente con la dejada. Ante Sinner en el primer set trató de hacer lo mismo, pero vio que no le funcionaba y en el segundo y en el tercero no utilizó tanto ese recurso. Y el partido estuvo más igualado. Al final le hizo unas cuantas dejadas a Jannik, vio que llegaba, vio que le ganaba algunos puntos, estuvo muy rápido el italiano y a partir de ahí Novak cambió su estrategia. Así que si Alcaraz quiere ganar parte del partido a través de las dejadas, deberá ser muy preciso, dejar la pelota prácticamente muerta al otro lado y así impedir que Yannick llegue. O directamente deberá quemar la bola para dejar a Sinner muy por detrás de la línea de fondo, que es la zona donde le gusta estar, y a partir de ahí, cuando lo vea muy atrás, tirar la dejada. Pero si no, tendrá que andar con cuidado y, lógicamente, Alcaraz lo que debe hacer, teniendo en cuenta las estadísticas que hemos visto, tratar de cometer muy pocos errores, porque Sinner no lo hace. Sinner es muy, pero que muy consistente, y si Alcaraz empieza a fallar mucho, la final se le escapará. Así que, sobre todo, esto también muy importante en clave Carlos Alcaraz. Una vez habiendo comentado todo esto, para mí Alcaraz es favorito. Ganó Roland Garros el año pasado. En tierra yo creo que es el mejor jugador que hay en estos momentos. En los últimos partidos ante Sinner ha demostrado que estratégicamente tiene algo más que Sinner, que a Sinner le está costando un poco más descifrar qué debe hacer para ganarle a Carlos. Entonces, en este sentido, le daré un poco más de porcentaje de victoria, no mucho. Creo que va a ser una final muy, pero que muy igualada. 53% de probabilidades de victoria para Carlos Alcaraz, 47% para Jannik Sinner. Estos son mis porcentajes finales de victoria. Cualquier cosa puede pasar. Son los dos mejores jugadores del mundo en estos momentos. Pero esta es mi predicción por ahora. Lógicamente no tengo 100% de fiabilidad. En las semifinales, tanto masculinas como femeninas, acerté. Pero sin ir más lejos, en la femenina de ayer, le di de favorita a Sabalenka y ganó Coco Gauff. Así que, lógicamente, esto, a partir de datos y demás, se puede uno configurar una idea, pero sin duda cualquier cosa puede pasar. Así que dejamos el vídeo por aquí, veremos en un ratito qué es lo que sucede, quién se lleva el gato al agua, si Carlos Alcaraz consigue revalidar el título de Roland Garros o si por el contrario Jannik Sinner consigue su primera Copa de los Mosqueteros. Hasta entonces, dejamos el vídeo por aquí, nos vemos en el siguiente y disfrutad del tenis. Chao.